oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al columnista de Libertad Digital, Elías Cohen. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Bueno, tú sueles escribir muy a menudo en Libertad Digital, creo que una vez por semana, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y bueno, no quiero hacerme autobombo, pero también ahora empezado a escribir en el Confidencial y escribo con menos asiduidad, pero sí, en el Libertad Digital la media es una vez por semana, más o menos. Bueno, y el Confidencial también. Entonces vamos a apuntar ese dato también, porque habrá gente que te conozca de ese entorno. Bueno, son muchos los temas que tratas, todos más o menos relacionados con el mundo judío, israelí, y en las últimas semanas había uno que, digamos que era especialmente sangrante, ¿no? El tema del campamento de Yarmuk. Correcto, sí, bueno, es que es un tema, Jorge, que todo el que tenga un mínimo conocimiento, una vista de pájaro sobre el conflicto y sobre la atención mediática que despierta, pues aunque sea pica un poco la curiosidad eso de que ahora mismo estén muriendo palestinos a manos del Estado Islámico, como murieron 2072, en 2013 a manos del ejército de Assad, y no vemos manifestaciones por las calles, no vemos acusaciones a Israel, acusaciones tales como compararlos con el régimen nazi, con el régimen del apartheid. Entonces, claro, ahí pues se enciende una indignación en la cual se muestra cierta hipocresía, ¿no? Parece que los palestinos solo importa cuando los mata Israel, y además se refleja, bueno, en la hipocresía de muchos esos supuestos amigos de Palestina, que lo que no son amigos de Palestina, sino son enemigos de Israel, y bueno, y es uno de los dramas, uno de tantos a los que está sujeto el pueblo palestino, ¿no? Entre ellos que lo utilicen como arma arrojadiza contra Israel. Bueno, arma arrojadiza es asombroso, porque incluso este llamamiento a cómo se desentiende el mundo del tema del Yarmuk ha sido, digamos, proclamado por gente de la propia Autoridad Nacional Palestina, que dice, ¿dónde están la gente para defendernos y que esto que el otro? Y nadie les ha hecho caso, ¿no? Absolutamente nadie. Desgraciadamente, para que alguien haga caso a los palestinos de Yarmuk, tendría que el ejército israelí atacar o invadir el campo. Desgraciada y crudamente, pero es así. Sí, porque a mí el tema también me ha recordado aquel tema del año 82 de Sabra y Shatila, en el cual no participó el ejército israelí, sin embargo todo el mundo atribuye la autoría de la matanza al ejército israelí, que simplemente digamos que tiene la culpa, entre comillas, de haber dejado actuar a las falanges libanesas, que fueron... Bueno, pero en el caso sobre Shatila sí podemos entender que haya una conexión con Israel. Israel había invadido el Líbano, Israel estaba a las puertas del campo. Hay una película animada muy muy buena israelí, se llama Vals con Bashir Dari Folman, que él estuvo en Líbano en 82 sirviendo, estuvo en Sabra y Shatila, que bueno, que explica que también la comisión Cajas, ¿no? Resolvió que era indirectamente responsable el ejército. Ahí sí hay una conexión, y ahí sí podemos decir, bueno, mira, Israel tenía una conexión o cierta responsabilidad, aunque fuera política, aunque fuera estratégica, pero digamos que estaba ahí en medio, estaba estaba sobre el terreno, pero es que aquí no está Israel sobre el terreno. Aquí lo que es sobre el terreno es una guerra civil siria de todos contra casi todos, y bueno, y hay unos palestinos en el campo Yarmuk, que en el 2004 eran 124.000, ahora solamente quedan 18.000, muchos que han tenido que escapar, muchos que han muerto, y ahora mismo el Estado Islámico se cuenta que han secuestrado unos 150 palestinos, además de que informaron de que estaban decapitando a gente de Hamas, entre ellos uno de los jeques, uno de los seniors de Hamas en Damasco. Entonces, claro, el asunto es que es indignante, ¿no? Porque es que no... Bueno, incluso haciendo una comparación con Sabra y Shatila, que materialmente el ejército israelí no mató a palestinos. Sabra y Shatila fueron las falanges libanesas, pero en este caso no es ni siquiera que los palestinos hayan atacado al Estado Islámico o antes al ejército de Assad y hayan respondido y la respuesta haya sido desproporcionada, etcétera. No es que ni siquiera eso, es que están tomando Yarmuk los del Estado Islámico como situación estratégica, ya que está a las afueras de Damasco. Entonces, claro, es incluso peor todavía, porque cuando se acusa a Israel de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad, etcétera, porque Israel suele responder a ataques
en los últimos años de cohetes y misiles de Hamas. Entonces Israel toma a cabo sus medidas defensivas para frenar el lanzamiento de cohetes. Y bueno, pues ahí es donde empieza la crítica, ¿no? La respuesta desproporcionada, ¿no? Están en genocidio, masacrando, etcétera. Pero es que en este caso ni siquiera los palestinos han atacado a nadie, ¿no? Que es más sangrante todavía. Bueno, y hay un dato que todavía desconcierta más, porque tú mencionabas que ese mismo campo fue atacado por las fuerzas leales al presidente al-Assad en 2013, y entonces Israel le propuso a la Autoridad Nacional Palestina organizar un puente aéreo para desalojar a los palestinos y llevarlos a Cisjordania. Y el presidente Abbas rechazó la propuesta porque eso suponía, digamos, quebrantar el principio del retorno de los palestinos refugiados a Israel y no a Palestina. Claro, bueno, ahí evidentemente Abbas antepuso todas las clásicas demandas políticas palestinas, como la de los refugiados, que es irrealizable si Israel desaparece geográficamente del mapa, demográficamente del mapa, ¿no? Entonces aquí Abbas hizo un cálculo y dijo, y a él le conviene, ahí se demostró, ¿no? De una forma palmaria, le conviene tener toda esa red de campos de refugiados en Siria y Líbano, bordeando las fronteras de Israel, para denunciar ante el mundo, mira, que tenemos tantos refugiados, ¿no? Y que todo esto es consecuencia de la guerra del 48, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí se ve la actitud de Abbas, ¿no? La actitud agresiva que siempre ha tenido contra en referencia al conflicto entre Israel y Palestino, que siempre ha puesto en las últimas negociaciones con la Assad en 2014, impulsadas por Kerry en última hora, y se suscribió una lista de demandas irrealizables, ¿no? Siempre ha evitado sentarse a negociar y siempre ha evitado, digamos, dejar a un lado ciertas luchas políticas clásicas palestinas, como la de refugiados en este caso, con tal de torpedear las negociaciones o de no sentarse y negociar, que al fin y al cabo es lo que proponen los acuerdos de Oslo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema de los palestinos y de este campamento de Yarmouk también surgió y estaba en digamos en los titulares por la situación humanitaria, que no dejaban entrar abastecimiento de productos humanitarios a convoyes de Naciones Unidas, pero el tema es que antes de esta entrada de Estado Islámico, los 18.000 que quedaban estaban más o menos en una situación protegida, entre comillas, porque respondían de ellos una facción de Al-Qaeda. Sí, bueno, esas son las informaciones que tenemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la guerra civil siria ahora mismo hay un apagón informativo. Apenas hay periodistas de medios internacionales independientes allí, o los pocos freelancers que hay corren un grave riesgo, ¿no? Todos los que han sido secuestrados, los que han muerto. Entonces, las informaciones que nos llegan nos dice eso, que tenían cierta protección de Al-Qaeda, que ahora mismo está enfrentada con el Daesh, con el Estado Islámico. Uh-huh. Y los enfrentamientos que están llevando a cabo en Yarmouk, por ejemplo, son entre facciones palestinas y Al-Qaeda contra el Daesh, ¿no? A todo esto, el ejército sirio bombardeando el campo, porque han tirado 13 barriles de dinamita, creo, por ahora. O sea, evidentemente bombas no dirigidas, sino bastante indiscriminadas, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo Yarmouk está en fuego cruzado totalmente. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, ¿no? Las informaciones que nos llegaban eran de Al-Qaeda, pero hay un apagón informativo con lo que pasa en Siria, entonces no podemos saber exactamente cuál es la relación de Al-Qaeda con los palestinos y si ese régimen de protección que podían tener, ¿no? Uh-huh. Ahora, respecto a la reacción que tú mencionabas de la hipocresía de los grupos anti-israelíes más que pro-palestinos, a veces se escudan diciendo que Israel es un Estado, en cambio, yo qué sé, esto que llaman Estado Islámico o Daesh o Al-Qaeda no son entidades a las que se les puede exigir nada, ¿no? Bueno, en el derecho internacional público humanitario, o sea, es cierto que los protocolos adicionales a la Convención de Ginebra es la que regula el derecho de la guerra, ¿no? Por decirlo así, el derecho de los conflictos, ¿no? Entonces hay dos protocolos, uno es el conflicto digamos no internacional, que suele ser o los conflictos asimétricos de tercera generación, que son entre un Estado y entre un non-state actor en inglés, o sea, una organización que no es un Estado. Recientemente Amnistía Internacional ha reconocido que Hamas cometió violaciones de derechos humanos en la operación Margen Protector, y sí, el derecho internacional humanitario y el derecho el derecho internacional de guerra reconoce que estos actores no estatales
también están sujetos a toda la normativa y a las convenciones de Ginebra que regulan los conflictos armados, ¿no? Sí, pero eso es en el plano legal, pero en el plano político de los grupos que tienen, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, cada vez que hay un conflicto, por ejemplo, entre Israel y Hamas, por ejemplo, pues hace llamamientos a Israel, porque como Hamas es una facción terrorista, pues no tiene reconocimiento de Estado. En eso se ampara. Bueno, no tiene reconocimiento de Estado, pero sí es cierto que hace, bueno, la Naciones Unidas hace llamamiento a las partes para que cesen el fuego. Lo que pasa es que a la hora de, evidentemente, no tiene asiento jamás en las Naciones Unidas, lo tiene la Autoridad Nacional Palestina. Entonces puede hacer un llamamiento a las partes, puede sin mencionar, pero de ahí a utilizar solo, bueno, digamos, si solo tira de orejas a Israel, bueno, será un tema más bien en el plano del que estamos hablando antes, legal, ¿no? De que a lo mejor él como secretario general pues no puede mencionar a Hamas porque Hamas no es ninguna organización internacional, no es ningún Estado, no tiene subjetividad internacional y es, digamos, una organización que está en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí en sus declaraciones oficiales no menciona a Hamas, pero sí es cierto que las Naciones Unidas y Ban Ki-moon pide el alto el fuego, el cese inmediato de la hostilidad entre las partes, si lo ha pedido. El tema de, bueno, políticamente, es decir, también es una aberración decir que como Hamas o Hezbollah o el Estado Islámico no son estados, no se les puede exigir nada, eso es una aberración, ¿no? Hay un principio de universalidad en el derecho internacional humanitario de que cualquiera que esté en un conflicto armado debe cumplir una serie de reglas, ¿no? Es lo que se conocía como la cláusula Martens, creo recordar, ¿no? Que es la que tiene bastante protagonismo en las convenciones de Ginebra a la hora de regular el derecho de la guerra. Aquel que escude a esas organizaciones porque dicen que no tiene personalidad jurídica internacional o nacional, bueno, eso la verdad que es un problema totalmente de amoralidad, ¿no? Por parte del emisor del mensaje o de la declaración. Sí, porque ya el problema no es solamente los pequeños grupos, ONGs, organizaciones más o menos políticas o, digamos, ideologizadas que apoyan a una facción o la otra, sino, por ejemplo, la posición del propio Estado español, por ejemplo. No se va a pronunciar en un tema así porque no le atañe directamente, porque no hay ciudadanos españoles, pero cuando son temas humanitarios, aunque no haya ciudadanos españoles, sí se pronuncia. Bueno, a mí me enerva más, digamos, la atención que puede despertar en los medios, ¿no? Las ONGs, digamos que ya estamos curados de espanto ante cómo se han comportado históricamente, no solo ahora con Yarmouk, ¿no? En los años 70 murieron, según las cifras, entre 7.000 y 20.000 palestinos en el Septiembre Negro, y nadie dijo nada. En el Líbano, antes de que entrara Israel en el 82, habían muerto 5.000 palestinos en la conocida Guerra de los Campos. Violencia interna entre Hamas y Al-Fatah ha dejado también miles de muertos y nadie dice nada. Entonces, lo que son las famosas ONG amigas de la causa palestina, que lo que son la gran mayoría, no todas, son enemigas de Israel, ya estamos curados de espanto. Pero en los medios de comunicación es ciertamente revelador, ¿no? Parece hasta una reacción física, ¿no? Y insisto, ya no solo centrarnos en Yarmouk, que ha tenido apagón mediático, ¿no? Centrarnos en lo que está pasando en Yemen, por ejemplo, que también están muriendo cientos de personas, etcétera, que no reciben una atención, pero en cuanto Israel está de por medio, pues entonces las rotativas se empiezan a freír, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Es una especie de, ¿sabes? Es una especie de no sé si reacción física o por parte, o yo entiendo que los medios de comunicación quizás es más morboso que el hecho que Israel, al ser una democracia y se va implicada en conflictos, Israel, a estar considerada parte del mundo occidental, al haber al tener tanto morbo el conflicto entre israelí y palestino, yo entiendo que despierte más interés mediático. Pero bueno, si despierta interés mediático que mueran en un día 4 niños en una playa por un ataque israelí, que evidentemente, ¿por qué no va a despertar interés mediático? ¿Por qué no lo despierta que mueran niños en Yarmouk? A manos del Estado Islámico, ni más ni menos, ¿no?
¿Tú a qué lo atribuyes? ¿A una agenda política, a cuestiones ideológicas, a intereses políticos dentro de los medios de comunicación? No, yo creo que voy un poco más hacia el ámbito comercial. Al fin y al cabo, la mayoría de los medios de comunicación son empresas y las empresas tienen que generar beneficios. Y tú me dirás, ¿y por qué vende esto? Bueno, vende porque al fin y al cabo el conflicto entre israelíes y palestinos ha racionalizado y actualizado muchos mitos y muchos prejuicios en contra de los judíos. Entonces, no hay noticia que más venda que la confirmación de un mito. El otro día leía una noticia de broma, ¿no? Decían, primer vasco que se opera con anestesia, ¿no? Como, era del Mundo Today, creo que era la noticia, ¿no? Excelente. Claro, cuando llevas escuchando tanto tiempo que los judíos dominan Washington, dominan el mundo, matan niños, roban tierras, etcétera, y luego lo ves en la tele, entonces, pues eso vende, o sea, que te confirmen un mito vende, y si te lo ponen de tal forma, pues vende. Entonces tú piensas que sí es verdad que roban tierras, que son avaros, que dominan el mundo, que se comportan como los nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso vende, eso mueve a la gente. Además, también, especialmente en Europa, existe todavía, y esto en relación con el recién difunto Günter Grass, hay una especie de rencor hacia lo que es la existencia de Israel por la memoria del Holocausto. Europa se siente avergonzada por ello y no le gusta sentirse avergonzada, no le gusta, tiene un rencor. El hecho de la existencia de Israel ya es ese recuerdo. Entonces hay cierta hostilidad a Israel por eso, porque Israel recuerda lo que Europa permitió con sus judíos. De hecho, hay que recordar la infame cita de Saramago, ¿no? Cuando dijo, ya estoy harto de pedir perdón, y no habían pasado ni 60 años, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente, guste o no guste, hay implicaciones antisemitas en el hecho de que las noticias sobre Israel tengan tanta repercusión mediática. A mí no me gusta utilizar la palabra antisemita a la ligera, pero aquí estamos hablando de unos prejuicios que salen a la luz a la hora de abordar las noticias en lo que respecta al conflicto. Bueno, peor me lo pones, porque entonces ya no es ni responde a una intencionalidad, sino responde a una situación casi genética, tan incrustada en la población europea que es difícil cualquier acción para erradicarla, ¿no? Bueno, a mí de calificarlo como genético tampoco me gusta, ¿no? Pero digamos que es cultural o de memoria, ¿no? Está en el imaginario popular. O sea, es decir, a Europa Europa se hundió en las tinieblas en la Segunda Guerra Mundial. Y se permitió, guste o no, el genocidio masivo, industrial y inenarrable de 6 millones de judíos. Entonces, claro, Europa tiene ahí, bueno, es algo que hizo mal, por decirlo suave y simplemente, ¿no? Y entonces, es decir, el hecho de que exista Israel después del Holocausto, etcétera, etcétera, eso recuerda al imaginario europeo, le recuerda lo que hizo, es así, o sea, yo lo veo así, ¿no? Entonces, por eso existe todavía, sobre todo por una parte de la intelectualidad europea, ¿no? Que, insisto, al albor de Saramago de ya estoy harto de pedir perdón, o cuando dijo Günter Grass, cuando murieron la gente de las Torres Gemelas, no hay que hacer tanto ruido por 3.000 muertos blancos, las Torres Gemelas vienen a colación porque se hace la asociación de Estados Unidos e Israel como si fuera un todo, ¿no? Y ahí también, yo insisto, ahí también hay un cierto rencor. Por eso se mezcla mucho Israel y Estados Unidos y también el antiamericanismo, ¿no? América es la que viene a salvar a Europa en la Segunda Guerra Mundial, si no Europa sería un coto nazi, un coto soviético. Entonces es ese rencor hacia el que por un lado hacia el que te salvó de la catástrofe y el otro es la víctima de la catástrofe, ¿no? No quieres volver a pensar más en eso. La Segunda Guerra Mundial ha sido un drama increíble y salir de ello, bueno, pues salir de ello y reconstruir toda Europa, pues implica, y sobre todo el trabajo de memoria del Holocausto que se hace, implica que haya una cierta disociación y aparte, incluso, entre líneas se puede leer hasta una justificación. Sé que suena muy fuerte, pero cuando a la mínima comparan a Israel con los nazis, con el apartheid, o vemos lo malo que es Israel, que no tiene derecho a existir, que es el peor estado, el estado más peligroso por la paz mundial, etcétera, parece incluso que que es como una justificación de bueno, no hicimos tan mal en permitir que mataran a los judíos, mira lo que están haciendo ahora, ¿no? Yo creo que todo hay mucha, digamos, mucha psicología en ese tratamiento. Yo no soy de creerme mucho las conspiraciones, sí me creo más la vida real, y la vida real son negocios, e insisto, y una noticia que confirma mitos
y cómo son las noticias, el tratamiento mediático que tiene el conflicto. Y además juega con toda esa psicología colectiva de la culpa del Holocausto y de que nos recuerden lo mal que hicimos. Pues eso es una combinación explosiva que hace que veamos que últimamente en los últimos años ha mejorado mucho la situación, ¿no? Pero durante una segunda intifada era algo inconcebible lo que leíamos y veíamos en la tele. Bueno, Elías, yo por lo que comentas creo que en la próxima columna vas a hablar de Polonia, no sé por qué. Podría ser, ¿no? Podría ser hablar de Polonia y de Hungría, ¿no? Podría ser. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Nosotros desde aquí no hacemos sino recomendar a nuestros oyentes que te lean, que como has dicho tú, no solamente estás en Libertad Digital, ahora también en El Confidencial, así que tenemos más posibilidades de encontrarnos con tus columnas y desde aquí mucha suerte y que sigan prosperando y que cada vez más medios abran un poquito la rendija para que surjan también opiniones como la tuya, que a veces no son tan comerciales, vienen a desmitificar. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes.